Bueno, le doy la bienvenida en nombre de el profe Ángel también. Le doy bienvenida en nombre de la UCA, la Universidad Católica, de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas y obviamente de la carrera de Marketing. Y como siempre ya le agradezco antemano a Mauri por donarnos su tiempo. Yo sé también que esto que vamos a ver hoy son números increíbles que en parte ya me había adelantado tiempo atrás con el tema del e-commerce day y está otra vez con más datos actualizados que no tienen que ver solamente con eso, sino con más cosas. Entonces estamos todos ansiosos de ver los números y nuestra realidad, que no sé si ya le podemos llamar post-pandemia, pero ojalá ya sea 100% post-pandemia. Entonces, Sergio, no sé a quién le cedo la palabra, a Mauri, pero bienvenido y bueno, atento acá escuchando. Bueno, voy a hablarles un poquito acerca de lo que vamos a estar mirando hoy. Mauricio nos va a comentar un poquito acerca de algunos indicadores macroeconómicos post-pandemia, ¿verdad? O como queramos llamarle. Vamos a estar mirando un poquito también cómo la pandemia del COVID-19 afectó al consumo, ¿verdad? Al factor empleo, a las familias, ¿verdad? Un poquito de cambios de hábito de compra en el canal e-commerce y otras cuestiones anexas. Así que, Mauricio, el escenario es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muchas gracias una vez más por la invitación. Realmente siempre es un gusto compartir con ustedes. Muy agradecido a todos, tanto a los directivos, a los profes, como también, por supuesto, a los alumnos que hacen muy cordial y muy amena siempre las charlas que realizamos. Bueno, pusimos un título justamente para compartir, como decía bien el profe Raúl, un tanto optimista en cuanto a lo que es post-pandemia, porque vamos a ver a lo largo de toda la presentación un poquito todo lo que va ocurriendo camino a la tan ansiada normalidad. Vamos a ver a lo largo de la presentación, primeramente, como recién nos estaban contando, vamos a ver primero unos datos macroeconómicos, vamos a ver la realidad de lo que tiene que ver con el empleo, con los niveles de ingreso, con cómo vive hoy la sociedad en este momento. Por otro lado, vamos a ver también un estudio que realizamos en cuanto a hábitos, actitudes, comportamientos, patrones que tienen que ver con la compra, que tienen que ver con la vida y que tienen que ver en consecuencia con el consumo. Vamos a estar viendo también qué pasó dentro de todo esto con una tendencia muy marcada que se dio a través del e-commerce y de la compra digital. Vamos a ver qué factores se vienen a nivel gubernamental y que tengan un impacto realmente sobre el día a día de cada uno de los consumidores, cómo estamos en esa realidad y qué se viene, un tanto de proyecciones para lo que es el consumo dentro de los próximos meses y para el próximo año. Y bueno, y cerrar con algunas recomendaciones y algunos aspectos que nosotros vemos que hay de oportunidad, porque siempre que hay una situación compleja o nueva, siempre hay una oportunidad y siempre hay un desarrollo que uno tiene que realizar en su empresa o en su compañía para poder avanzar. Primeramente, y como indicadores generales, nos gustaría empezar con un dato muy básico, que sé que evidentemente todos lo saben, pero que de repente cuando uno empieza a analizar determinados consumos o determinadas variables, es como que el dato se va perdiendo y en la construcción, y lo que vamos a ver después, tiene mucho contenido y tiene mucho que ver. Nosotros, si bien tenemos un censo del 2002 y estamos terminando el 2021 con distintas proyecciones de crecimiento que van entre el 2 y el 3% de poblacional a nivel anual, estimamos que estamos en una población cercana a los 7,5 millones de habitantes, con un componente de áreas rurales que están en torno al 37%, algo que nos distingue mucho de la región, o por lo menos de los dos principales países referentes de la región, que son Brasil y Argentina, donde tienen indicadores de población urbana en torno al 90%, ¿verdad? Nuestra población urbana está más en torno al 60%. Aquí hay un factor importante como primer dato que queríamos dejar, que no solamente tiene que ver con el consumo, sino tiene que ver con el gap que hay de ingreso, y eso vamos a profundizar mucho en esta primera parte de la charla, que hay entre lo que son los ingresos de las áreas rurales con respecto a las áreas urbanas, y cómo se comporta cuando uno analiza un país con un peso tan fuerte en las áreas rurales. Nosotros en el año 99, cuando empezamos a hacer estos ejercicios, yo por lo menos daba los primeros pasos en investigación y los primeros datos que obteníamos era que la población rural en Paraguay era del 39%. Fíjense que este dato a hoy es 37,1%, es decir, en más de 20 años este dato ha variado un 2%,
cuando en realidad en la región la migración de la población rural a urbana se ha dado en porcentajes mucho más altos, ¿verdad? Nosotros todavía no tenemos un traslado en cuanto a eso importante, con lo cual todavía hay una brecha de consumo bastante importante, y eso es importante tener en cuenta para tratar de entender por qué las composiciones tal vez de per cápita o a veces de consumo varían tanto de un área a otro, de una geografía a otro, cuando analizamos distintos tipos de mercados, principalmente lo que tiene que ver con consumo masivo. De este esquema de población, de este esquema, digamos, que tiene que ver con la estructura de país, hay dos aspectos que en esta pandemia han tenido o han cobrado más relevancia que nunca. Uno, lo que tiene que ver con los niveles de empleo, y atado a eso, lo que tiene que ver justamente con el nivel de desempleo particularmente, y por otro, lo que tiene que ver con el acceso a la salud, el acceso a tener una salud gratuita y en consecuencia los gastos que pueden acarrear a partir de que esta sí no lo sea. Si entramos a ver primero los aspectos que tienen que ver con el empleo, o básicamente con el desempleo, mejor dicho, los números no solamente son crecientes. Hoy tenemos un desempleo directo del 8% y antes de la pandemia era del 6%, quiere decir que ha crecido un porcentaje importante, 2 puntos, básicamente sobre el 6%, es un factor bastante importante. Un subempleo que está en el 6%. Hoy los desempleados inactivos son pocos, pero han llegado a presentarse en más de 500.000 personas, prácticamente cuando hablamos de 550.000 personas, para tener una idea, no solamente es el 16% de la población económicamente activa, sino que es prácticamente la población estable de Asunción, con lo cual, indudablemente, este no es un factor menor que desencadenó todo este aspecto pandémico o la realidad del COVID en los últimos 18 meses. Entonces, cuando hablamos de este desempleo, que es bastante importante, o de un subempleo que prácticamente está al nivel de desempleo, a mí me gusta hablar de un nivel de desempleo que engloba tanto el desempleo como el subempleo, teniendo en cuenta que el subempleo es una persona que tiene un ingreso que no es estable, que normalmente está por debajo del mínimo, y que yo paso de ser subempleado a desempleado con la simple declaración de decir que durante el mes, un día, pude haber ido a cortar el pasto del vecino y por eso me dio X cantidad de guaraníes, con lo cual básicamente estamos hablando de que el nivel de desempleo total es un indicador más que considerable, y más aún teniendo en cuenta esta época, en la coyuntura que vivimos. Agregado a eso, en un país donde la juventud, donde la fuerza laboral de nuestro país tiene un componente importante del sector joven, que es más del 30% de la población, uno de dos de ellos, o sea, el 50% hoy está desempleado, y de los que están empleados, 3/4 partes ganan menos del salario mínimo. Entonces ahí podemos empezar a construirnos cómo es la pirámide de ingreso, el ingreso que tienen las personas, y principalmente los jóvenes, y el primer empleo, que es todo un desafío dentro de esta coyuntura que estamos viviendo. Con eso construimos esta pirámide, en realidad este es un dato de estadística y censo, que tiene que ver con un ingreso de esta población económicamente activa, donde tiene 2 grados de concentración importantes que hacen casi el 90%. Hay un 55%, es decir, más de la mitad de las personas, tiene un ingreso inferior a 2 millones de guaraníes, y hay un 32% que lo tiene entre 4 y 6 millones. Esta pirámide promedia un 2,3 de millones de guaraníes si nosotros promediamos todos los ingresos de la población activa, que representan un 4,5% este año respecto a lo que fue el año anterior. Es decir, en pandemia este ingreso cayó 4,5%, y fuera de esa caída hay que tener en cuenta que con la mitad de las personas ganando menos del salario mínimo, no solamente hablamos de un ingreso restringido y menor, sino que estamos hablando de un aspecto informal de construcción de empleo muy importante. Hago hincapié en esto y menciono mucho esto porque a partir de los ingresos es que después nosotros podemos observar distintos nuevos de productos, distintos servicios o lo que vayamos a ofrecer. Tenemos que ser, cuando proyectamos esos niveles de ingreso, muy consecuentes con la realidad que tenemos en nuestro país. Y en línea con eso nosotros construimos, sí, este dato es nuestro, de la pirámide a nivel socioeconómico, donde nosotros estimamos un nivel ABC1 con un ingreso promedio, lo dolarizamos para poder ejemplificarlo mejor, un promedio de ingreso de $2.000, arriba de $2.000 por mes, el 6% de la población, un 28% de la población con un promedio de ingreso de $1.000 mensuales, lo que sería un C2 y C3, y lo que sería la clase baja o media baja de 1 de 2, que estamos hablando con
No solamente un ingreso de $582, sino que aquí se concentra el 66% de la población y aquí está la gran base de la pirámide y la gran concentración de la pirámide, como aquí en el sector medio está el gran desafío de construcción para que nosotros realmente nos podamos desarrollar y podamos tener un desarrollo de consumo genuino dentro de la estructura de país. Dijimos que no solamente nos íbamos a centrar en el empleo o en los niveles de desempleo en realidad, sino que también íbamos a tocar otro aspecto que fue en esta pandemia, aparte del tema económico muy importante, que es el aspecto de la salud. Y más allá de las desgracias que realmente han ocurrido en muchos hogares, lastimosamente, no solamente con gente fallecida, sino con gente que lastimosamente ha tenido que quedar con secuelas, tanto en el aspecto de salud, que es muy importante, por supuesto, como también en el aspecto económico. Nosotros no tenemos que dejar de lado que en cuanto a acceso a la salud, hay básicamente un 71% de las personas, esto es dato oficial, que no tienen ningún tipo de seguro, ni privado, ni tampoco IPS. Este aspecto de que 7 de 10 personas no tengan un acceso a la salud, no lo hablamos directamente solo en cuanto a la salud se refiere, sino que lo hablamos de que nosotros cuando miramos el consumo y cuando miramos cómo es el comportamiento cíclico de lo que tiene que ver con la parte sanitaria, sabemos de que normalmente en verano tenemos epidemias fuertes de dengue, tenemos en invierno epidemias fuertes de lo que tiene que ver con influenza, y bueno, y hoy se le suma a todo esto, también se le suma el COVID. Con lo cual, cada vez que vienen este tipo de epidemias o estas pandemias y esto tiene una afectación grande a nivel, o una erosión grande a nivel de consumidores, nosotros estamos viendo ahí que el bolsillo de la gente, dado que no tiene cobertura de salud, se manifiesta de manera muy importante, es decir, tiene una afectación de manera muy significante. De hecho, tal es así que nosotros vemos que en lo que tiene que ver con los ingresos de los hogares, últimamente han crecido las personas aportantes al hogar de 2 a 3 miembros. Esto quiere decir que la gente está obligada a salir a trabajar porque como no llega a unos ingresos o no llega a los ingresos de salario mínimo, necesitan un mayor ingreso para poder sopesar estos gastos o los menores ingresos que han sufrido otros sostenes del hogar, y eso lógicamente para que no tenga una afectación mayor a lo que es el ingreso de cada uno de los hogares. Citamos también otro aspecto que nosotros, adicionalmente a los ingresos y adicionalmente a lo que tiene que ver con el tema salud, que es el tema vivienda, porque así como nosotros tenemos muy excluyentemente, decíamos, la población rural como un ícono bastante distinto a lo que es la región, en la posesión de vivienda también, pero esto sí para bien, realmente es un aspecto principalmente importante. El 78% de la población cuenta con vivienda propia. Esto básicamente significa que el alquiler no produce una afectación tan fuerte, por lo menos en los sectores más bajos o en los sectores medio bajos y bajos, que es justamente donde planteamos que los ingresos son, no solamente son menores, sino que están por debajo de estos salarios mínimos. Un aspecto que no podemos dejar de mencionar en esta estructura y que justamente lo actualizamos año a año porque es justamente uno de los principales, es el salario mínimo. Estuvimos hablando todo este tiempo de los ingresos, de cómo son, de cómo se producen y qué generan y cómo construyen las pirámides de niveles socioeconómicos. Y aquí tenemos una gráfica que muestra en la primera columna lo que es el ajuste del salario básico mínimo a nivel oficial, el índice de precio consumidor, y la canasta de consumo que mide SCR con los gaps de precio que medimos en más de 80 productos de consumo masivo. Pero me quiero concentrar, más que el dato nuestro, me quiero concentrar en 2 datos oficiales que tienen que ver cómo año a año, y podemos tomar los 3 o 4 últimos para activar esto, que tienen que ver con que en todos los años o en el transcurrir de los años, el ingreso o el crecimiento del salario básico no va en línea con la inflación. Fíjense que cuando el 3.5% aumenta el salario básico, la inflación aumenta 4.4%, cuando 3.8% aumenta en el 2019, aumentó al mismo nivel. El año pasado no hubo ajustes por una cuestión complicada de pandemia, pero la inflación fue de 2.2%, y hoy, digamos, en un cálculo preliminar está 2.7%, se estima que va a terminar realmente tocando el 6%, y el ajuste de salario fue 4.4%.
Esto quiere decir que si acumulamos los 2 años, vamos a tener casi 5% mínimo de inflación contra el 4.4% de ajuste salarial, es decir, claramente en decremento de lo que es o manifiesta una pérdida de poder adquisitivo. Incluso si este número termina, como todos prevén, entre el 5.6 y el 6%, lógicamente va a ser mayor aún la pérdida de poder adquisitivo, pues estaríamos frente a prácticamente 1 año y medio con un 8% de inflación y un ajuste salarial que estuvo a la mitad de ese componente. Inclusive si hacemos un poquito más de zoom sobre este dato, en realidad lo que tiene que ver con la canasta básica está alrededor de un 13%, con lo cual es aún mayor la pérdida de poder adquisitivo y eso justamente no favorece, digamos, el comportamiento formal de nuestra economía. Con estas realidades, con un subempleo tan fuerte, con un ingreso realmente bajo a nivel de dinero disponible para gastar, o el out of pocket, lo que tiene el consumidor para gastar, nosotros hicimos un cálculo o quisimos ejemplificar esto pasando todas las categorías que tenemos de consumo masivo de canasta básica a transacciones. En lugar de valorizarlo o cuantificarlo en volumen o en facturación, lo que hicimos fue transaccionarlo. Entonces, lo que nosotros obtuvimos es que el 72% de las transacciones de compra de producto en Paraguay son de productos de $1 o menos de $1 o entre 1.000 y 7.000 guaraníes. Inclusive no solamente esta concentración es tan alta hoy día del 72%, sino que contra el 2018 es un 3% superior, es decir, pasó del 69% que tenía de concentración las transacciones hasta $1 al 72% en la actualidad, lo cual significa realmente una importancia que cada vez está más vigente y que ese ingreso diario es el que se entiende por qué cuando se cortó la circulación, por qué cuando los canales de ventas no se permiten su apertura o tenemos menos, que se llama circulación de personas dentro de lo que son nuestra sociedad, dentro de lo que son las ciudades, eso afecta y golpea tan fuerte a la economía de los hogares. En un segundo término tenemos los productos entre 9.000 a 10.000 con un 21% y los demás de 10.000 con un 7% de las transacciones. Claramente nosotros tenemos un nivel de desembolso que va más en torno a los productos de precios más bajos y eso claramente se denota en esta gráfica y en esta primera parte que tratábamos de explicar un poquitito en qué coyuntura o dónde estábamos parados y bueno, y a partir de ahí tratar de entender, bueno, dentro de todo este racional, en la parte que hicimos de opinión pública o en el módulo que hicimos de opinión pública, entender un poquitito, digamos ya un poco más de dato cualitativo, tratar de entender cómo se comporta el consumidor en cuanto a hábitos de compra y consumo dentro de esta realidad. Y la realidad es que dentro de la pandemia tuvimos por lo menos hasta un poco más de mediados de año una población que estaba realmente cansada, que estaba estresada realmente, incluso algunos manejaron la palabra hartazgo, un tercio de las personas realmente de esta situación de no solamente de encierro, sino de cambio tan fuerte de hábito que hubo dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir como sociedad, siempre muy juntos y muy en contacto, a este aislamiento que se dio no solo de manera intensa, sino bastante largo, digamos, en cuanto al tiempo que llevó. Y a partir de ahí también se abrió otro debate en cuanto a cuál era la importancia que tenía el rol económico o el rol de bolsillo o el rol de lo que juega la parte económica de cada hogar respecto a lo que tiene que ver la parte sanitaria, de cuidado y de salud. Si bien hay una gran parte de la población, el 80%, tuvo y tiene todavía un respeto muy importante por lo que es el virus y de alguna manera así lo manifiesta, claramente hoy hay una preocupación no solamente a la parte de salud, sino a la parte económica. De hecho, hay un 23% de las personas que lo manifiesta como la principal preocupación de esta secuela económica. Una secuela económica que nos dicen por lo menos un tercio de las personas está empeorando entre levemente a más fuertemente, un dato que no es menor, y que presenta una mirada pesimista respecto a lo que sería el futuro de esta economía del país. Por lo menos así lo manifiesta el 50% de las personas. Hay una expectativa de que el país tal vez esté un poco peor o bastante peor de lo que está ahora. Y sin embargo, esa diferencia de la mirada general se ve distinto cuando miramos a la mirada particular o la mirada del hogar, donde hay un poco más de optimismo respecto a qué yo puedo hacer dentro de mi hogar para cambiar esta realidad. Fíjense que va a mejorar de a poco prácticamente el 40%
de las personas tienen, por lo menos hoy, una esperanza o tienen una expectativa de mejora. Cuando nosotros consultamos acerca de estas diferencias que hay entre esta mirada general a esta mirada particular, nos manifiestan que todo lo que tiene que ver con las acciones que yo puedo lograr dentro de mi hogar o dentro de mi familia para cuidar los gastos, ajustarnos el cinturón, tener tal vez algún empleo que aunque sea un subempleo tenga algún tipo de ingreso, o todo lo que dependa de mí y de los miembros de mi hogar, yo tengo fe que voy a poder revertir una situación complicada. Ahora, todo lo que tiene que ver con la parte a nivel país, que tenga que ver con la parte gubernamental o con la parte ministerial o con la parte, digamos, que tiene que ver con la parte pública, allí no tengo mucha expectativa que las medidas que se tomen vayan realmente a cambiar de gran manera la realidad que vivo hoy, ¿verdad? Este no es un aspecto menor, ¿verdad? Esta describilidad, la no credibilidad que hay acerca de la expectativa del futuro del país, por lo menos en materia económica. De hecho, 7 de cada 10 personas creen que empezará a recuperarse la economía del país post-2022. Fíjense que aquí, inclusive, si nosotros miramos, hay un porcentaje de personas importante que cree que recién se va a comenzar esto a recuperar en el año 2022. Algunas piensan que va a pasar 2 años más para que se recupere y algunas inclusive más pesimistas que no creen que esto se recupere en el actual mandato de gobierno. Bueno, llegado a esas miradas que tal vez son un poco no tan optimistas respecto a lo que se piensa con respecto al país, nos interesaría hacer un zoom, nos interesaba hacer un zoom respecto a qué pasa con el gasto dentro justamente de lo que estábamos conversando. Habíamos dicho una economía a nivel bolsillo tampoco un poco restringida, digamos, para lo que son la familia, digamos, y su consumo. Y bueno, dentro de eso nos han comentado los hogares de Asunción, Gran Asunción y principales ciudades del interior del país, que el gasto en lo que tiene que ver con cosmética, alimentos, bebida, limpieza, el gasto de la canasta básica está en torno a 1.360.000 guaraníes por mes. Este monto es un 3% inferior a lo que fue el monto del año pasado, con una fuerte concentración del 50% de las personas en un gasto de hasta 1 millón, lo que habla realmente de un punto muy fuerte, de un gasto menor realmente dentro de esta canasta de consumo. Y un aspecto más importante aún que nos pareció relevante a comparar, que si nosotros comparamos este gasto o estos niveles de gasto y lo cortamos por tipo de gasto respecto al año anterior, vamos a ver una migración de los consumidores de estos rangos más altos, por ejemplo, entre 1.800 y 2.900, que concentraban el 20% de los hogares, hoy concentran el 13%, y sin embargo se da la inversa cuando miramos los gastos de hasta 1 millón, que son los menores, que concentraban el 47% y hoy concentran el 51% de los hogares. O sea, claramente hay una migración de gasto de los rangos más altos a más bajos, lo cual justamente profundiza un poquito más el análisis y la coyuntura que estábamos hablando en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero disponible para gastar. A partir de esto, tendríamos que indudablemente profundizar acerca de lo que tiene que ver con el perfil del consumidor, ¿verdad? Porque justamente a partir de todas estas realidades tenemos un consumidor que claramente hoy tiene una mirada distinta acerca del consumo. Nosotros tenemos una clasificación que tiene que ver con los consumidores marxistas, racionales y economicistas. Básicamente, y explicando un poco cada uno de ellos, el marxista es el que prefiere comprar productos de marca, aunque tenga que pagar un poco más, es decir, la marca en primer lugar. El economicista es el que prioriza el precio y el racional es el que responde a esta frase: si encuentro una marca que no es la más conocida, pero de calidad aceptable y está a buen precio, la compro. Es decir, básicamente una relación costo-beneficio entre el producto y lo que va a pagar de precio por ese producto, por esa mercadería. Esto en la tendencia que tenemos de los últimos 5 años, vamos a ver que claramente ya había prepandemia un consumidor con mucha racionalidad. De hecho, prácticamente el 45% era un consumidor claramente racional. Llegó la pandemia y la racionalidad se amplió. Primero a 69% el año pasado, ahora 73%
este año, y eso fue en decremento no solamente de los marxistas, sino de los economicistas, por justamente esta ecuación que hoy día está tan en boga para la gran mayoría de productos de consumo masivo, que es la racionalidad a la hora de las compras. Fíjense que esta racionalidad es transversal a todas las categorías de productos. Aquí tenemos alimentos, tenemos bebidas con y sin alcohol, tenemos limpieza, tenemos cosmética, y en todas la racionalidad, que puede ser mayor o menor, ¿verdad?, en cuanto al porcentaje de crecimiento, pero en un promedio no solamente nos da arriba del 70% de la realidad, la racionalidad, sino que ha crecido prácticamente más o casi 30 puntos respecto a lo que es el año de 2019, a la prepandemia, lo cual habla claramente que es un factor muy importante hoy tener en cuenta que cuando voy a comprar una mercadería hay un valor de marca y sopesando también, por otro lado, que tenga un costo apropiado o un precio apropiado por lo que estamos comprando. ¿Qué nos faltaba observar? Y nos faltaba observar dentro de lo que es el juego del consumo lo que tiene que ver con los canales de compra. Claramente tenemos un consumidor que prácticamente en cuanto al hábito de compra, sin importar el dinero que gasta y sin importar la cantidad de transacciones o la cantidad de volumen que compra, sino el acto de acudir a comprar un canal, nuestro consumidor hoy tiene 2.3 canales promedio, prácticamente 2 canales y medio a los cuales compra producto de consumo principalmente masivo, que tienen que ver en primer lugar con los supermercados, que siguen fuerte posicionados con un 82% de las personas que acuden a este canal, los almacenes, que están en un 35%, los autoservicios un 11%, y hay 2 canales que en la pandemia, que ya eran importantes prepandemia y que en la pandemia han tomado un rol fundamental, que tienen que ver, por un lado, con los negocios de cercanía, los mini market, que son un 54% de las personas han declarado comprar en estos canales, y los mayoristas o los cash and carry, que han crecido 48% dentro de lo que es el hábito de compra, y son los 2 canales que han tenido un mayor crecimiento, por lo menos en los últimos años, y con tendencia muy marcada, justamente ambos, ¿verdad? Uno por todo lo que es la búsqueda de precio y oportunidades de oferta, el otro por lo que son los valores de cercanía y lo que tiene que ver con la compra justamente de reposición y rápida. Y bueno, respondiendo a estas expectativas, son 2 canales que han crecido en gran medida y que respecto a estudios que hacíamos años anteriores son los que han adquirido mayor relevancia o mayor crecimiento en cuanto a relevancia, en cuanto a lo que tienen que ver con los canales de compra. Bueno, llegando a este módulo, si hay un aspecto que tenemos que destacar o si nosotros consideramos o si me preguntan por lo menos qué es una de las principales cosas que vimos dentro de la pandemia que ha cambiado o que se ha acrecentado, que se ha magnificado en cuanto al hábito de compra, tiene que ver indudablemente con las compras online. O sea, no hay ninguna duda que si bien todas las compras por e-commerce han tenido un desarrollo ya hace varios años y con tendencia claramente creciente, sí no tenemos que dejar de mencionar que la compra a través de lo que es e-commerce o a través de lo que es la parte online o digital han tenido un crecimiento muy importante. Nosotros realizamos un estudio en conjunto con la CAPACE, con la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico, y justamente incorporamos a la presentación un par de slides para mostrarles, porque realmente vale la pena tratar de entender, comprender y ver un poco cómo es el comportamiento del consumidor y qué expectativas tiene el consumidor respecto a lo que es el vínculo que tiene con las compras online y cómo esto se proyectaría a futuro. Una de las consultas principales y básicas, le habíamos preguntado si había hecho una compra online en los últimos 12 meses a consumidores de Asunción, Gran Asunción y principales ciudades del interior del país, básicamente entre 18 y 60 años, y nos han manifestado el 66% que sí han realizado por lo menos una compra. Dentro de esto daría prácticamente un promedio de 7 de cada 10 personas manifiesta haber hecho esa compra, y este dato no sería tan trascendente si nosotros lo abrimos o lo miráramos a través de dos espectros. Uno lo que son las tiendas locales y otro lo que son las tiendas extranjeras, cruzado por lo que es esta frecuencia de hábito. Fíjense que entre frecuencia regular y alta para lo que es la declaración de compra tenemos 49% de concentración en las tiendas extranjeras, pero tenemos 62% en las tiendas locales. Vamos a ver que si bien
todavía la compra para lo que es tiendas extranjeras sigue siendo la más importante. El desarrollo, el crecimiento y la importancia que han tenido en el último año y medio, 18 meses a 24 meses, las tiendas locales ha sido realmente de una magnitud muy interesante y muy importante, y después lo vamos a ver unos slides más adelante, incluso en dinero, cómo esta torta ha ido creciendo hacia lo que tiene que ver las tiendas nacionales. ¿Por qué comprar en e-commerce? ¿Por qué comprar a través de e-commerce? ¿Por qué hacer una compra digital? Bueno, lo primero parecería bastante lógico y fácil, porque les resulta fácil y sencillo realizar la compra, porque es práctica y conveniente por sobre la presencial, porque puede recibir sus compras a domicilio, porque encuentra rápidamente lo que busca, porque ahorra tiempo, porque puede comprar en cualquier momento del día, a cualquier hora, en algunos casos porque tiene mejores descuentos. Es decir, hay un sinfín de atributos principales que uno manifiesta, que las personas manifiestan y que lo ven realmente como un cambio importante y como una, digamos, como unos aspectos bastante determinantes. Y ahí queríamos entender que no solamente que la compra sea práctica, que la compra sea fácil, que sea dinámica, sino entender cómo se daba esa compra. Y esta compra se da, por un lado, por lo que son los sitios web, en la gran mayoría de los casos, y también por las redes sociales, donde hoy 6 de 10 personas vinculan a las redes como una de las plataformas a las cuales mencionan que a través de ellas realizan las compras o tienen contacto a través de estas compras, incluyendo principalmente a Facebook como la principal, un 83% de las personas así lo declara, incluso Instagram también con un 52%. Sería como las dos principales redes o plataformas realmente más frecuentes para realizar justamente las compras online. Estas compras que habíamos dicho que se realizaban no solamente en tiendas locales, sino extranjeras, claramente en lo que tiene que ver con el nivel de pago o con la forma de pago, claramente lo que tiene que ver con las apps o sitios extranjeros, lógicamente hay una mayor preponderancia de pago con tarjeta de crédito, y lo que tiene que ver básicamente con las compras a nivel nacional o a nivel local, no solamente es importante todavía el pago en efectivo y en un segundo término la tarjeta de crédito y el POS, sino que es importante entender que casi el 50% de las transacciones se pagan contra entrega. Y ahí hay todavía una importancia para trabajar en lo que es la confianza de los sitios donde uno compra, donde es justamente tratar de hacer cada vez más sólida la figura del e-commerce en cuanto a las tiendas donde uno va a poder realizar las compras, para que justamente en vez de tener que esperar a tener justamente una compra y hacer un pago contra la entrega del producto, uno tenga la confianza y la tranquilidad de hacerlo todo de manera digital, y también eso va a contribuir mucho a la formalidad que tanto buscamos en las transacciones. ¿Qué categorías son las más demandadas? Bueno, en promedio manifiesta un consumidor comprar 3 categorías de producto. Por un lado, y principalmente, alimentos y bebidas, en un 36%, indumentaria no deportiva un 29%, cosmético y electrónica entre 25 y 26%, celulares 23%, y aquí aparecen, si bien en un dato menor, ¿verdad? Menor por lo menos en comparación a lo que estábamos citando, que son los cursos y capacitaciones, que no solamente que ya tienen un 19%, sino que nosotros lo resaltamos porque es un aspecto que tiene mucho que ver con el vínculo que están generando todas estas plataformas de comunicación, con la nueva forma de virtualidad, de justamente de trabajar, de capacitarse, de educarse. Y bueno, y es algo emergente que va creciendo, que creo que llegó para instalarse y quedarse justamente como tendencia, y bueno, hoy están ya casi cerca del 20%, inclusive con un desarrollo muy fuerte y muy sostenido principalmente. El consumidor que tenemos enfrente no solamente es un consumidor, como recién decíamos, que ha tenido cambios importantes y que ha tenido nuevos hábitos, sino que es un consumidor que cada vez está más informado. De hecho, casi el 80% de las personas que encuestamos y que compran de manera online nos han dicho que realizan un research previo a lo que es su compra. Claramente, a través del smartphone realizan una investigación, y esa investigación básicamente se basa en buscadores webs, en redes sociales, en marketplace, que son principalmente los 3 sitios que tanto para compras locales como extranjeras son de mayor zoom para tratar de interactuar y entender acerca de un producto, acerca de un servicio, acerca de una marca en particular o acerca de un sitio. Basados en 3 claves que nosotros le llamamos fórmula del éxito, donde hacemos 3 factores importantes que tienen que ver primeramente con los precios, luego con las ofertas y promociones, y también acerca del producto. Si son los tres
aspectos principales o drivers principales de los cuales busca hoy un consumidor para con ellos tomar una decisión acerca de decidirse por una marca o por otra a la hora de tener una transacción online. Donde la modalidad, siguiendo en la misma línea con este consumidor, no solamente tiene un sistema de delivery, de entrega, como manifestábamos hace un rato, con casi el 59% de las personas que así lo reciben, sino que la modalidad de pick-up, que bueno, que estamos muy acostumbrados últimamente a escuchar la palabra, que tiene alrededor de 2 años en el mercado, hoy es 1/3 de la forma de entrega de productos, es decir, una modalidad relativamente nueva en el tiempo y que en la pandemia se ha afianzado por distintos aspectos. Hoy es prácticamente 1/3 y creemos ya también que es una modalidad que hay que sumar a la tendencia de las nuevas tendencias que llegó claramente para instalarse y llegó justamente para quedarse dentro de lo que es el hábito de compra. Como para ir entendiendo un poquito más también de estas expectativas. Bueno, hoy en cuanto a satisfacción se refiere, todo lo que tiene que ver con la virtualidad produce un nivel de satisfacción muy importante. Es decir, el hábito de e-commerce tiene un declarativo de satisfacción que está arriba del 75%, inclusive si tomamos satisfecho está en el 90% de satisfacción, un indicador extremadamente alto, digamos, si lo tenemos en cuenta dentro de lo que sería el nivel de satisfacción del consumidor, pero que también, así como está muy satisfecho, nos pone algunos aspectos de mejora o nos cita algunos aspectos de mejora. Básicamente, dos de los principales que quisimos acá citar, uno tiene que ver con la cuestión de imagen. Es muy importante para el consumidor que se puedan visualizar y tangibilizar los productos. Es decir, no solamente que los puedan ver, el producto que quiero, lo quiero ver y lo quiero dimensionar para justamente poder hacer la compra de manera más cómoda y más segura, sino que también quiero tener todo el surtido, por eso citábamos la parte de variedad, disponible para que yo pueda elegir con comodidad. Hay una queja muy generalizada que la mayoría de los sitios que tienen e-commerce y que a su vez tienen tiendas presenciales, que el surtido en lo que es la parte digital no va en línea con la presencial y muchas veces eso genera un roce o algún tipo de no satisfacción o algún tipo digamos, de descontento porque uno busca realmente tener determinada opción y no la puede comprar. Con lo cual, si hay 2 recomendaciones importantes para hacer, si tenemos la posibilidad de tomar alguna decisión en algún rubro que estemos, hay que trabajar mucho la mayor base y cantidades de imágenes respecto a los productos y por otro tener el mayor surtido disponible cuando uno va a hacer una compra de manera digital, de manera que el consumidor pueda elegir con la mayor tranquilidad y confianza absoluta el producto o la marca que esté deseando adquirir en ese momento. No nos queda más que cuantificar lo que es el e-commerce, justamente gracias a los amigos de Capace que nos han facilitado estos datos. Nosotros podemos ver esta magnífica torta de crecimiento de lo que es el e-commerce en Paraguay, unos 300 millones de dólares era la facturación del año 2019, 475 fue en el año 2020, y en el 2021 se espera que cierre por lo menos 700 millones de dólares arriba, con 2 noticias que a nosotros nos parecen importantes. Una es que, como les decíamos, si bien las tiendas extranjeras siguen siendo en el mix las de mayor importancia, vamos a ver que las tiendas locales, que pesaban el 18%, pese a estos crecimientos fuertes en facturación, hoy representan el 25 o un cuarto por ciento de este negocio, con lo cual han tenido un desarrollo más que vertiginoso. Y otro es citar que 712 millones de dólares, si hacemos un comparativo, ¿verdad?, con una canasta de consumo del Paraguay, vamos a ver que representa casi el 50%, porque la canasta de consumo en Paraguay año está alrededor de los 1.300 millones de dólares, con lo cual estamos hablando realmente de un desarrollo muy fuerte, muy sostenido y apalancado principalmente en los últimos años, y uno de los cambios más significativos que ha habido dentro de esta pandemia o intento de pospandemia que nosotros le damos por llamar. ¿Qué pasa entonces en todo esto con la canasta de consumo masivo, con lo que tiene que ver, habíamos dicho, con alimentos, limpieza, cosmética, cuidado personal, del hogar, tabaco? ¿Qué pasa con esa canasta? Bueno,
En realidad la canasta viene cediendo importancia ya desde la prepandemia, venía con caídas importantes, incluso picos de 7 y 8% a mediados del año pasado, tuvo una recuperación importante a inicios del 2020, prepandemia pensábamos realmente que íbamos a tener un 2020 con un efecto rebote a nivel económico y íbamos a tener un desarrollo importante. Llega la pandemia, se empieza a frenar ese crecimiento, no con tanto impacto al inicio, ya que varios beneficios que dio el Estado y que dieron las compañías financieras han pasado los beneficios para el segundo semestre, con lo cual se ha enfrentado un segundo trimestre del año relativamente estable. Llega ese segundo semestre del año pasado, las afectaciones son más importantes, entre 3 y 5%, y arrancamos este año con una caída muy drástica en el primer cuatrimestre, acompañado de un pico de casos muy, muy fuerte, lastimosamente que se nos dio en lo que fue la primera parte del año, que realmente fue muy dura, y esto tuvo una caída más que significativa y más que marcada, que se sostuvo hasta mediados de año entre un 4 o un 6% de caída, y que hoy, si bien no se ha recuperado todavía hasta agosto, por lo menos agosto está menos 4% versus el menos 6%, que está el promedio del year to date. Es decir, hay que ver si aquí no estamos frente al inicio de un corte de tendencia que de a poco nos vaya devolviendo a la normalidad. Si este mismo gráfico lo abrimos, en lo que tiene que ver la parte superior con el canal moderno o el canal supermercadista y abajo el canal tradicional o el canal minorista, vamos a ver que en el canal supermercadista hay caídas fuertes a doble dígito desde mediados del año pasado, básicamente hasta la medición de abril, que tuvo el pico más fuerte con 22% de caída, y en el último trimestre ha habido una suerte de recuperación. Recuperación le llamamos a caídas entre menos 2 y menos 5, cuando el promedio de este año está en menos 11, con lo cual por eso teníamos una idea de empezar a tratar de ver y de ser un poquito más optimistas en lo que nos queda en los próximos meses. Para el canal tradicional sí hay una relativa mayor estabilidad, con caídas más fuertes de lo que tienen que ver, digamos, obedeciendo por lo menos más constantes entre el 4 y el 6%. Igualmente, el promedio de agosto está por debajo de lo que llevamos del año, pero realmente estamos tratando de ver si esta leve tendencia de mejora que estamos viendo en julio y agosto con respecto a lo que fue los meses anteriores pueden implicar un cambio de tendencia y con eso tratar por lo menos de revertir esta situación. Una situación que si la vemos por categoría de producto, fíjense que se produce en todas las categorías, mucho más fuerte en cuidado personal, que está un 8% por debajo, cuidado del hogar y lácteos están menos 7%, los productos de almacén de la canasta básica están 6% abajo, y las bebidas y tabaco están, las con alcohol y las sin alcohol, 5% por debajo. Es decir, caídas realmente importantes si hacemos un promedio de enero a agosto de este año contra el año pasado. Y si tomamos solo agosto, que es donde decíamos que tratábamos de ser un poquito más positivos, ya que de la caída de menos 6 pasamos a menos 4, y vamos a ver que algunas categorías algo se suavizan en 1 o 2 puntos, pero todavía remando en lo que es el día a día y remando todavía contra una coyuntura que sigue siendo complicada. Aquí tratamos de explicar en una gráfica, que si bien tiene bastantes números, la intención de esto es contar qué pasó en la prepandemia, en la pandemia y cómo estamos hoy. Habíamos dicho que en un primer inicio de la pandemia había un consumidor que se estoqueó porque no sabía qué iba a pasar, entonces el consumidor salió a comprar el que podía la mayor cantidad de productos. Cuando se dio cuenta, de julio a septiembre del año pasado, que no se iban a cerrar los negocios, que no iba a haber desabastecimiento, que no iban a haber por lo menos quiebre de stock grande, los productos que solía comprar, empezó a hacer compras de reposición, es decir, repongo lo que gasto. Llega el fin de año, sigue la economía de bolsillo, digamos, complicada, con menores ingresos, entonces ya tenemos un consumidor que pasó de reponer a comprar productos imprescindibles. Para cuando llega el 2021, con una caída ya de canasta de 6%, con todas las caídas todas las categorías cediendo importancia, un periodo de mucha angustia y crítico porque es el pico de casos, ¿verdad?, que empieza con un principio de año realmente muy fuerte y digamos muy importante en cuanto a caídas, que se acrecienta en lo que es abril a junio, con una caída de canasta en la parte más fuerte del 7%, un periodo grande de incertidumbre, que hacia finales de junio e inicios de julio
empieza a tratar de revertirse. Una expectativa, ¿por qué? Porque llegan las vacunas, porque empieza la vacunación, la canasta pasa de -7 a -4, con un poquito más de datos de tratar de ser un poquito más optimistas respecto a esta realidad, que nos deposita en agosto en este escenario en camino a la normalidad y que con la esperanza de que esto vaya a revertir o de que esto vaya a tener un impacto distinto o que con esto vayamos a tratar por lo menos de entrar a un escenario que nos pueda devolver a una situación anterior o de mayor normalidad a la que vivimos en los últimos 18 meses. En resumen de lo que tiene que ver con la canasta, habíamos dicho una canasta que cedía 4%, con una caída tanto en canal tradicional como moderno bastante similar, el moderno cediendo un poquitito más, y acuérdense de que ha perdido a doble dígito por lo menos en los últimos 14 meses de manera considerable, pero que en el último bimestre o en julio y agosto ha dado algún indicio de mejora o por lo menos de intento de mejora de recuperación. ¿Cómo estamos y qué se viene? Para un poco contextualizar hasta aquí lo que hemos visto. Habíamos dicho de que estábamos, por un lado, con un nivel de desempleo que si lo totalizamos llega al 15%, con ingresos que todavía no le ganan a la inflación, dijimos que gastos de salud, una gran parte de la población que todavía los acarrea incluso de los hechos recientes que hemos tenido, con las remesas que si bien se recuperan en mayo y junio, todavía no compensan esos 8 meses de caída que llevaban de manera ininterrumpida, con un inicio de vacunación que nos dio una esperanza que claramente nos cambió el escenario actual en cuanto a poder de vuelta circular y movilizarnos con realidad, con más acorde a la realidad que estábamos acostumbrados, con el repunte de algunos sectores productivos, viendo el vaso medio lleno, crecimiento en los sectores de construcción, de venta de vehículos, equipamiento para el hogar, prendas de vestir, la industria química y farmacéutica, la telefonía, que son varios de los rubros que han empezado a presentar un crecimiento, y esto es bueno porque eso habla de que de a poco vamos retomando y vamos reconstruyendo un poco estos picos de caída. No obstante, todavía creemos que si bien vamos hasta el primer semestre con caídas entre 6 y 7%, y este tercer trimestre del año estaríamos -3%, estimamos que ya estaríamos más cercanos a una relativa estabilidad para lo que es fin de año. Se estima por lo menos un cierre a diciembre que estemos por lo menos ya cercanos a la estabilidad para a partir de eso, a partir del primer trimestre del año que viene, tratar de ver ya cifras positivas o cifras de recuperación, algo que realmente llevamos prácticamente por cumplir 24 meses sin verlas y realmente sería un quiebre de tendencia bastante importante. ¿Qué factores vemos que tienen injerencia en el consumo? Bueno, hay que ver cómo sigue esta película en cuanto a lo que es compras de frontera. Todos sabemos que a partir de que, si bien Argentina recién abrió las fronteras y esto está todavía un poco incipiente, cuando esto se libere, seguramente por las diferencias de tipo de cambio podemos tener una afectación importante de nuestro sector formal, teniendo en cuenta la devaluación que tiene el país vecino y el gap que hay de precios respecto a nuestros productos locales. Por otro lado, tenemos una economía subterránea que está creciendo o sigue creciendo de manera muy vertiginosa. O sea, hoy la economía subterránea representa el 46% del PIB y si lo miramos contra 10 años atrás está 7 puntos por encima, es decir, en vez de crecer, crece y se solidifica cada vez más, con un fuerte todavía resultado fiscal negativo, con un 70% todavía de las compañías sin RUC y una evaluación de Gafilat que todavía no da un escenario muy positivo. Estos serían algunos de las injerencias que se pueden dar que realmente, por un lado, ven un escenario todavía un tanto complicado, que decíamos, le sumábamos a la frontera este aspecto de, acá citamos 4 productos como testigo, fíjense el valor de la carne, que si bien ahora se están tomando medidas para que esto se normalice, en el promedio del último mes está 35% del inicio de año, el aceite de soja 80%, el cemento 40%, el combustible 27%, o sea, claramente números muy fuertes para lo que es el estimado de inflación oficial, y si eso miramos el gap contra Argentina,
vamos a ver que la carne en Argentina está un 53% más barata, el aceite un 70%, el cemento un 45% y el combustible un 42%, con lo cual va a ser muy complejo y un desafío muy importante a la hora de la apertura real de las fronteras, que esto no tenga una migración de consumo y no afecte en mayor medida nuestras empresas formales. Por último, ¿qué hacemos en este contexto? Bueno, nosotros creemos y estamos convencidos que hay que trabajar mucho la cercanía emocional con el cliente, la experiencia de compra es cada vez más determinante. Esto lo venimos repitiendo hace tiempo, pero creemos que sigue siendo un factor cada vez más determinante y cada vez más importante en lo que es la operatoria del día a día. La omnicanalidad, bueno, ni hablar, hablamos muchísimo de lo que es el e-commerce, hablamos muchísimo de gestionar el punto de venta, hablamos mucho de lo que tiene que ver hoy todos los canales a través de los cuales el consumidor se abastece y que tenemos que estar presentes para dar respuesta en cada uno de ellos. Por último, y en el mismo orden que lo citamos, la estrategia de precios competitivos va a tener justamente que tener todo un desafío y todo un desarrollo que vamos a tener que llevar de atrás, encontrar el punto de precio, tratar de llegar con buenas ofertas, tratar de sostenerlas, porque se viene un escenario un tanto complejo en cuanto a no solamente que un consumidor hoy todavía tiene problemas de ingreso y de dinero disponible para gastar, que es menor al que tenía, sino que del otro lado tenemos productos que entran a precios muy competitivos y son de primeras marcas y lógicamente eso se torna un desafío más que importante. Bueno, básicamente eso es lo que teníamos para compartir hoy. Realmente, como les decía, muy agradecido siempre por compartir con ustedes. Y bueno, quedo atento a cualquier pregunta o cualquier consulta con muchísimo gusto. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por siempre compartir con nosotros todo el conocimiento, la experiencia, la información que vas absorbiendo día tras día en el ejercicio de tus funciones. Y bueno, ahora habilitamos el espacio de preguntas. Si no quieren habilitar el micrófono, pueden ir dejando en el chat de la reunión las preguntas que vamos a ir leyendo una por una. Bueno, parece que quedó un poco, o sea, bastante claro. De vuelta, muchísimas gracias. Yo no sé si el profe Raúl está por ahí. Acá estoy, pero hay una pregunta, Ángel, el profe Ángel. Sí, ahí justito llegó la pregunta. El profe Ángel Ayala dice, ¿crees, Mauricio, que la omnicanalidad en el e-commerce seguirá creciendo incluso ante la normalidad del escenario? Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo también. Sí, a ver, nosotros en todas las evaluaciones que hicimos a nivel consumidor para otro tipo de productos, siempre incorporamos esta pregunta que es un poco, bueno, cuando retornemos a la normalidad, ¿qué pasa con el e-commerce? ¿Qué pasa con la compra virtual? ¿Y qué pasa contra la presencialidad? Nosotros no creemos en el absolutismo, es decir, no creemos que todo va a volver a como era antes, ni tampoco creemos que va a ser una ola vertiginosa que lo virtual pase por encima de lo presencial. Creemos, y de hecho los consumidores lo manifiestan así, que es un hábito que llegó para quedarse, que va a tener un mayor desarrollo, porque hay que tener en cuenta que todavía si uno compara la cantidad de tiendas o de oferta presencial que hay versus la virtual, claramente hay un espacio enorme que todavía tienen por crecer la parte de la virtualidad. Entonces nosotros creemos que va a seguir creciendo, que va a seguir todavía por varios años más esto desarrollándose, sí lo creemos, pero también creemos, y por eso hablábamos hoy de también trabajar la experiencia con el cliente y demás, que lo que va a hacer la tienda presencial es tener que ayornarse, que tener que presentar nuevas ofertas, que va a tener que captar al cliente desde otro lugar y esto justamente alimenta la competitividad y está muy bueno. Y sin dudas el e-commerce va a seguir su desarrollo porque todavía el techo está bastante alto, con lo cual creo que esto
va a seguir muy sólido hacia adelante, muy, muy sólido. Genial, Mauricio, muchísimas gracias. Si hay alguien que tiene alguna otra preguntita, vamos a estar esperando un poquito más. Hola Mauri, buenas noches. Soy Anaí Barán, la profe de investigación de mercado y nos hemos cruzado laboralmente en varias oportunidades. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Anaí? Súper, súper. Te quiero hacer una consultita o más bien entender un poco el escenario del comercio electrónico con el cual me toca trabajar en el día a día con supermercados del país. Hoy mostraste cifras súper interesantes de los medios de pagos en el mundo del e-commerce, a lo cual nosotros manejamos otras cifras bastante distintas de básicamente la hipótesis y lo que estamos viendo es que al paraguayo todavía le cuesta hacer conversiones en línea. Es como que compramos online y convertimos fuera de línea. Llamamos compras online, básicamente lo que hacemos es un pedido, usar las tiendas online como un catálogo y terminamos abonando al recibir el pedido, tanto farmacias, pizzas, supermercados, en fin. Entonces, las tiendas online extranjeras eso no lo permiten y cuando mostrás las cifras supongo que son 100% pagos con tarjeta de crédito, PayPal o monedas realmente representativas de pago online. Pero me gustaría entender, o si nos puedes explicar a todos en realidad, cómo están compuestas hoy las cifras de conversiones fuera de líneas. Por ejemplo, efectivo, vi que es el principal medio de pago, definitivamente eso no es online, versus cuánto realmente se está transaccionando online, cuánto dinero realmente está pasando a través de las plataformas digitales. Bueno, hoy, a ver, primero, bueno, un gusto compartir también contigo. Bueno, te cuento, a ver, estos datos que nosotros presentamos que tienen que ver con Capace y creo que Bancar también muchas veces eso tienen la gentileza de colaborar. Nosotros no hacemos mediciones sobre lo que tiene que ver la parte online, pero sí está claro y comparto contigo que nosotros, bueno, digamos que regionalizamos o tropicalizamos un poco la palabra e-commerce. Claramente el e-commerce per se tiene una penetración realmente todavía baja por distintos factores. Nosotros tratamos de citar algunos. Primero, hay un componente de hábito importante que tiene que ver con primero veo, toco, compro y después te pago un servicio. Eso primeramente es un hábito porque hay gente que hoy está bancarizada, hay gente que hoy tiene la posibilidad de hacer sin ningún tipo de problemas la compra a través de páginas web y sin embargo utiliza todavía el postpago o utiliza todavía el pago en efectivo. O sea, eso todavía nosotros vemos que se da y creemos que están todas las soluciones a mano para que eso no se realice. Bueno, ahí hay una cuestión de hábito que trabajar, que nosotros creemos mucho que pasa. No en todos los casos, porque bien vos citabas tiendas importantes que todavía les pasa, pero yo creo también que hay una gran parte de tiendas que han surgido con esta nueva normalidad. O sea, la oferta de tiendas locales, desde productos de alimentos, desde productos de limpieza y otros rubros que han crecido y que han aparecido en la parte virtual en los últimos 24 meses es exponencial. Muchas de ellas, lógicamente, los consumidores, o por lo menos lo que nos manifestaban en los focus, es que no tenían mucho conocimiento. Es decir, de repente tomaban contacto, de repente le gustaba lo que se publicaba en Instagram, lo que se publicaba en Facebook, tomaban un contacto, agarraban un WhatsApp y le decían, mirá, me encanta lo que haces, dale, me lo podés traer, me lo traes, y ahí lo pagaban como podían, ya sea por un pozo, ya sea en efectivo. Eso que hoy nosotros le tratamos de llamar compra online o compra digital o una especie de e-commerce, porque involucra algo tecnológico, algo digital en el medio de la compra, sí, lógicamente hace que esto digamos, ensanche un poco la cantidad de las transacciones. Ahora, volviendo a la pregunta que me hiciste, todavía es bajo y ahí el número de RUC que te decía es muy bajo en cuanto a penetración. Entonces, la oferta todavía sigue siendo baja y tiene mucho para crecer. Creemos que de toda la torta que mencionamos hay un componente fuertísimo de compra en efectivo. De hecho, la compra en efectivo es muy difícil de medir porque sabrás que tiene un nivel altísimo de informalidad, con lo cual es muy difícil de comprobar, pero por estudios que tenemos creemos que está fácilmente arriba del 50% de las transacciones. Y bueno, ahí está el desafío de tratar de justamente de formalizar, de tratar de justamente de, digamos, hacer un doble check, alguna certificación en las compañías que son formales para que justamente ese doble check permita, o nos parece a nosotros que puede permitir una confianza del consumidor para terminar de hacer en línea
la mayor parte de la transacción, ¿verdad? O por lo menos de mayor parte formal para que deje justamente de utilizar el efectivo o que deje de tomar el hábito que hoy tiene. Ahora sí comparto contigo que todavía queda muchísimo desarrollo, por eso decimos que creemos que esto tiene un techo todavía muy alto, pero va a depender, creo que en gran medida, por la confianza y el vínculo que el consumidor genere con los lugares de compra donde la realizan, para que justamente sienta la comodidad y la tranquilidad de no hacer ese postpago. Porque si uno de dos ya te manifiesta que hace el postpago, no importa que use una tarjeta o que use dinero. Eso está hablando a las claras de que primero yo tengo que recibir el producto, recibir el servicio para que a partir de confiar en lo que recibo yo te pueda ejecutar o me pueda quedar tranquilo de pagarlo, ¿verdad? Que un poco lo que manifiestan todos. Entonces ahí creo que hay que trabajar en esa confiabilidad que más que ser sobre el sistema de pago, creo que va más sobre las tiendas o va más sobre el que ofrece el producto o el servicio, por lo que a nosotros nos desprendió el análisis, ¿verdad? Y ahí creemos que hay una oportunidad importante, porque uno de los aspectos más relevantes para mí que generó el e-commerce es que un buen servicio, un buen producto no requiere hoy de una gran inversión en infraestructura, no requiere hoy de una gran inversión de dinero, sino requiere de tener en sí un buen producto que ofrecer y de tener una página atractiva para que uno pueda ingresar y que pueda hacer sus compras. Eso es fabuloso a la hora de poder tener nuevas ofertas y a poder de ampliar un poco el horizonte de transacciones, ¿no? Mauri, solo para complementar un poquito lo que estabas diciendo y no tirarle la pelota de responsabilidad 100% al consumidor, creo que además de un toque de confianza que todavía falta de necesito recibir el producto para pagarlo y convertir dentro de línea y no fuera como es actualmente en Paraguay, también hay una gran parte de responsabilidad de los comercios de tener el stock real en línea, porque una de las cosas que se ven hoy en los estudios de mercado es que el paraguayo dice, compro en un supermercado y me llaman a avisar de que hay quiebre de stock. Entonces, dejar pagado en línea puede llegar a ser un problema. Sí, hoy lo decíamos con el surtido, ¿viste? O sea, yo el surtido que compro a veces no lo puedo hacer en línea. Exacto. Porque no está el producto, o tal vez no esté en oferta. Quiebre de stock o porque lo que sea. Entonces, también creo que hay que trabajar, o sea, todavía hay mucho desarrollo y el techo es muy alto por ambas partes, por parte del consumidor, pero también los comercios. Es como el auge de la pandemia les obligó a meterse al mundo online o a crecer de manera exorbitante y quizás sus plataformas no estaban listas para eso o el software no tenía un stock en línea realmente en tiempo real y cosas así. Así que solamente para complementar, creo que la responsabilidad es compartida. Y por otro lado, quiero aprovechar tu presencia para hacerte una consulta que tiene que ver con lo que estabas mostrando, pero no tan directamente, que hoy vemos desde la pandemia o quizás un poco antes, que está cambiando un poco lo que es el canal supermercadismo, de estar acostumbrados en Paraguay a grandes infraestructuras de muchos metros cuadrados, de ser supermercados, estamos viendo cómo se está atomizando un poco este mercado, nos llenamos de tiendas de conveniencia y grandes cadenas, por nombrar a una de ellas, Stock, se están convirtiendo en pequeñas superficies de menos metros cuadrados con la misma cantidad de SKUs, o sea, mantienen variedad en menor cantidad y en menor metros cuadrados. Eso se da, me encantaría entender por qué, ustedes que miden todo, o sea, es una cuestión de que realmente eso está moviendo una cantidad de ventas igual de interesantes que un supermercado, ya la gente está teniendo más preferencia en tiendas de conveniencias que en supermercadismo, o qué está pasando que hasta un Bierzi, acostumbrado a las grandes dimensiones, se empiezan a achicar, manteniendo variedad y copiando o replicando un modelo de negocio exitoso como un Biggie, que sigue creciendo en sucursales aún en tiempos de pandemia. Sí, a ver, está muy buena la consulta. A ver, yo creo que hoy tenemos muchos factores que en eso involucran. Desde un consumidor que claramente cada vez tiene menos tiempo para realizar sus compras, un tráfico que es ingobernable y en realidad si vamos a tener un supermercado cada 50 cuadras, realmente yo preciso algo que me quede cerca, que sea práctico, que yo pueda ir a la hora que quiera, en el momento que quiera, a comprar el mayor surtido posible que me pueda ofrecer para solucionar ya sea una compra de reposición o sea una compra mediana, dependiendo de lo que vaya a necesitar. Entonces, toda esta dinámica que hoy tenemos de
digamos, de hacer todo más rápido en el menor tiempo posible. Incluso en la pandemia muchos nos manifestaban, me siento más cómodo en algunos lugares más chicos porque hay menos personas, entonces yo no tengo tanto contacto con la gente. Es decir, hay muchos factores que involucran a lo que es el negocio de cercanía. Y recordemos también que nosotros somos un país que conceptualmente vivimos hace años del negocio de cercanía, porque el almacén de barrio es un negocio de cercanía, lógicamente, no con el surtido, ni el layout, ni lo que muy bien tú citabas, pero el almacén no deja de ser un negocio de cercanía. Sabemos que hay más de 28.000 almacenes todavía en el Paraguay, con lo cual, mirá si hay negocios para trabajar todavía surtido y layout todavía. Es decir, lógicamente se ha profesionalizado mucho lo que tiene que ver la pequeña superficie y ha respondido con creces a lo que es la expectativa del consumidor, con una oferta bastante atractiva apalancado en algunas categorías de consumo básica que el consumidor ha respondido y sabido responder a eso. Y esa es una parte del escenario. De hecho, nosotros en Hábito lo marcábamos como uno de los canales que ha presentado un crecimiento muy, muy fuerte. El otro es el otro extremo, que es lo que tiene que ver, o sea, extremo en el sentido de las compras programadas, la compra de mayorista, la compra donde busco precio, donde el ticket promedio es distinto. Es decir, hoy como que tenemos un consumidor en los dos frentes, el que busca precio, el que no tiene problema en recorrer distancia, pero lo que quiere es tener una compra óptima, bueno, va a hacerlo en una gran superficie y no tiene problema de tomarse el tiempo y el momento para hacerlo. Y por otro, la compra de reposición, la compra más de un ticket promedio más bajo, más frecuente, a cualquier hora del día. Bueno, ahí voy a un negocio de cercanía y bueno, lo incorporo. El supermercado tiene para mí ese desafío, que es trabajar la experiencia con el cliente porque es el lugar donde se está posicionando, porque tiene que responder justamente a esas premisas. Entonces, ahí es donde se da un poco donde le queda un poco más lejos mejorar el precio del mayorista, le queda muy difícil enfrentar un 200 metros por una cuestión de distancia, porque no podemos poner 3.000 o 4.000 metros cada 2 cuadras. Entonces, indudablemente, ahí está el gran desafío para mí del canal, pero bueno, no perdamos de vista que sigue siendo el 82% del hábito de compra, ¿verdad? Con lo cual sigue siendo indudablemente el canal 1 en cuanto al hábito, pero no hay que dejar de lado estos dos canales que vienen creciendo en mayor medida. Por último está el canal tradicional, que como te decía, no solamente son más de 28.000, sino que hoy en las categorías de consumo masivo siguen siendo el 80% del volumen, con lo cual, ojo, porque todavía queda un potencial muy grande para estos canales modernos, que le llamamos todavía un desarrollo. Gran parte del desarrollo que estamos hablando tiene que ver con Asunción, tiene que ver con Gran Asunción y algunas ciudades grandes del interior, pero como bien dijimos a nivel poblacional, si uno mira la población de Asunción y de Asunción, estamos hablando del 25-30% del país. Hay un 70% del país que todavía tiene una fuerte presencia del canal tradicional y creo que ahí se transforma una oportunidad importante para estos canales. Fantástico, Mauri. Muchísimas gracias. Desde ya un placer y un honor tenerte en la Católica escuchándote. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, está por ahí el profe Raúl para dar unas palabras de agradecimiento. Adelante, profe. Acá estoy. Hola. Buenísimo, yo también me quedé colgado ahí escuchando a Mauri. Siempre lo da gusto. Nunca me voy a olvidar de aquella clase presencial que no me acuerdo qué, estamos hablando de auditoría de mercado, pero terminó siendo una charla sobre la economía argentina. ¿Te acuerdas, Mauri, mejor dicho, que nos colgamos ahí? Yo creo que te pregunté algo, después uno de los chicos te preguntó algo y fueron como media hora de por qué Argentina está como está. Sí, allá por el 2018-19. Me pasa a menudo por hablar bastante, pero bueno, realmente para mí realmente es primero un privilegio que me inviten y de la mano de eso realmente muy agradecido a ustedes que siempre confían en escucharme y tienen las ganas. Y también quería hacer un agradecimiento especial y a los alumnos en especial del quinto año de marketing, porque han tenido no solamente una amabilidad extraordinaria en el trato, me han enviado un obsequio hermoso, sino que realmente siempre me siento muy a gusto con ustedes, porque no lo digo porque esté acá, realmente es un agrado tener una charla con un feedback siempre tan bueno
en todo. Ya cuando era presencial, que ojalá volvamos en breve, a la virtualidad, siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Espectacular, Mauricio. Claro que no lo decía en ningún mal contexto, decía que nos quedamos colgados hablando de la economía argentina y hasta eso da gusto cuando te vas a presentarnos algo, ¿verdad? Entonces, lo bueno que como van los vecinos vamos a tener para hablar siempre, me parece. Sí. Contrabando desde el 2008 que no para y siempre es tema. Con un dólar blue a 200 y pensando que va a llegar a 260 el año que viene, creo que va a haber lastimosamente mucha tela para cortar, digamos. Así mismo. Bueno, Mauri, de vuelta como siempre, muchas gracias por estar acá, donarnos tu tiempo en diferentes horarios. Para los que no saben, Mauri ya nos estuvo acompañando sábados de mañana, el semestre pasado, este semestre, y ahora costó bastante encontrar un horario entre semana, entre la disponibilidad de clases, cursos. Le agradecemos al profe Ángel, que donó parte de su clase de hoy, ¿verdad? Y al profe Mario, que donó, no sé si está por ahí, ¿verdad? Que donó otra parte de la clase para hacer posible también que Mauri, que hoy podía también, nos done su tiempo. Muchísimas gracias a todos los presentes. Bueno, de vuelta, Mauri. Espero que disfrutes tu regalo. Me chismosearon por ahí que estaba rico. No, impresionante. Demasiado. La verdad que no. Demasiado el regalo, en serio. Buenísimo. Y gracias a todos los profes y chicos que participaron. Ahí está el profe Mario. Firme, dice. Muchas gracias. Un saludo grande también a Ángel. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.